Una de las actitudes que resultan sorprendentes para mucha gente es por qué nuestro Señor, en su ministerio público, cada vez que hacía un milagro, no permitía que, le prohibía a la persona que lo divulgara. ¿Por qué, en cambio, los demonios tenían mucho interés en que se supiera que era el Mesías? Resulta chocante que los demonios quieran dar a conocer que ha llegado el Mesías. Y sin embargo, nuestro Señor se resista a que sepan que es el Mesías, no quiere que lo hagan rey, se retira, va guardando una discreción. Es algo que puede resultar, y que para mucha gente me lo ha preguntado, ¿y esto por qué lo hacía el Señor? Para entenderlo basta con considerar lo que ha sido la historia del pueblo de Israel y cómo la idea de Mesías, aunque para muchos el Mesías era pues eso, ¿no? Ese hijo de Dios que se hace hombre y que es la cercanía del Emmanuel, pero había para otra parte del pueblo judío, había ido cobrando unas connotaciones, unas adherencias políticas que el Señor en ningún momento quiso que pudieran contaminar su mesianismo. Y por eso, pues él, al principio de su ministerio público, evitaba en absoluto el que la gente lo pudiera asociar, ¿no?, a ese Mesías de Israel, porque pudieran entenderlo que era un Mesías que venía a liberarlos del dominio del Imperio Romano. En el año 587, el pueblo de Dios deja de tener autogobierno. Y estuvo así hasta el 140 aproximadamente antes de Cristo, en que Simón Macabeo, el tercero de los hermanos macabeos que gobierna Israel, consigue ya una estabilidad, un autogobierno y funda además una dinastía, la dinastía Asmonea. Pone al frente del pueblo de Dios a su hijo Juan Hircano, que fue el primero de los reyes de esa dinastía, no descendientes de David, pero sí judíos, que gobernaron sobre el pueblo de Dios 100 años, hasta que conquista Palestina Roma y, como para humillarlos, les pone al frente a un rey que no era judío ni era israelita, sino que era descendiente de Saúl, el hermano de Jacob, el hermano de Israel, con quien estaba súper peleado. Nacieron ya, eran mellizos, en el seno materno nacieron peleándose. Jacob nació agarrándole la pierna a su hermano y durante su vida pues hubo mucha tensión. Los idumeos, los hijos de Edom, significa pelirrojo, de Saúl, pues eran enemigos naturales de los israelitas. Claro, poner al frente del pueblo de Dios a un idumeo, a un hijo de Saúl, pues era una afrenta. Por eso Herodes I, Herodes el Grande, pues como quería congraciarse con el pueblo, porque se sabía que él se sentía no querido, pues fue emprendiendo la tarea de embellecer ese templo, que es el templo que se reconstruye cuando vuelve el pueblo judío de la deportación de Babilonia, y que dieron un templo pues muy humilde. Y Herodes se dedicó durante 46 años a embellecerlo y ponerlo que fuera un templo pues de mayor dignidad. Pues bien, en ese contexto de verse dominados por alguien que no es judío, de verse bajo el dominio del Imperio Romano,
de verse que durante muchos siglos han estado sin autogobierno. Para algunos asociaban al Mesías como un Mesías político. Y Jesús dejó muy claro que ese no era su mesianismo. Se lo dijo a Pilato cuando le pregunta, ¿tú eres rey? Digo, sí, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, habría mandado una legión de ángeles, o mis leales pues habían venido a defenderme. Pero mi reino no es de aquí, es un reino espiritual. Él había venido a liberarnos del pecado y también a ocuparse de liberarnos de las consecuencias del pecado. Pero ese era su mesianismo. Entonces no quería que se pervirtiera. ¿Por qué los diablos decían, sabemos que eres el Cristo, sabemos que eres el Mesías de Dios? Porque con una verdad oída por unas personas que tenían una deformación iban a conseguir una mentira. Y por eso Jesús les mandaba callar. Les prohibía que dijeran que era el Hijo de Dios. Les prohibían que dijeran que era el Mesías de Israel. Porque no quería. Y así fue cada vez que hacía un milagro. Decía, no lo digas. Ve a los sacerdotes, da testimonio de que has sido curado de la lepra, como manda la ley de Moisés, pero no lo divulgues. Y la gente pues no podía callarlo, claro, y todo eso le causaba dificultades al Señor en su evangelización, porque ya pues la gente quería convertirlo en rey, como sucedió cuando, por ejemplo, hizo la primera multiplicación de los panes y peces, pues tuvo que despedir a los apóstoles, dice, iros al atravesar el lago de Tiberíades, que yo iré después. Y él se fue al monte solo a orar. No quería que lo convirtieran, que lo proclamaran rey. Solo cuando llegó la Semana Santa, cuando iba a quedar claro que su reino no era de este mundo, porque iba a ser crucificado en una cruz, fue cuando no tuvo ningún inconveniente en entrar triunfal en Jerusalén, en esa montura del rey David, en un asno, y permitió ser aclamado como Mesías. Bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces sí, porque era el momento, pero hasta ese momento el Señor quiso que no se pervirtiera. Todo esto es muy, muy importante porque en muchos momentos en la historia de la Iglesia ha habido personas que han entendido el mesianismo del Señor, la misión del Señor, en clave muy política. En nuestros tiempos, pues todo lo que ha sido la teología marxista de la liberación, que el Papa Juan Pablo II, a través del cardenal Ratzinger, se encargó de aclarar que esa no era una versión católica del Evangelio, una versión adecuada, una interpretación adecuada. Entender el cristianismo como una especie de liberación temporal, política, y da pena porque a veces pues, presentamos el Evangelio como una ONG, y eso no es la Iglesia. Nos viene muy bien que el Señor siguiera esa propedéutica, ¿verdad? Ese procedimiento para que en ningún momento se confundiera su mesianismo ni la misión de la Iglesia como una mera ONG. Por supuesto que tenemos que preocuparnos de ayudar a las personas necesitadas. Por supuesto que dijo Jesús que uno de los signos de, como se decía en el Antiguo Testamento, es que se anuncia el Evangelio a los que nadie quiere, a los que nadie se preocupan, a los pobres, a los indigentes, la preocupación por ellos, pero no es como una preocupación ni exclusiva ni excluyente. Y además, la misión, ¿verdad?, lo que el Señor viene a liberar, viene a sanar, principalmente es de esa esclavitud espiritual. Por eso, por ejemplo, cuando hacía milagros, decía, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Es decir, el Señor sanaba y liberaba, expulsaba demonios, para que eran signos visibles de ese otro reino invisible, la reconciliación, el perdón de los pecados, que era lo principal de su tarea.
liberarnos de eso, que esa es luego la fuente de transformar la sociedad, pero no como una tarea que tenga que hacer, que tuviera que hacer Jesucristo. En una ocasión le dijeron, reparte, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Dice, ¿quién me ha constituido juez en ese tema ante vosotros? No. Por supuesto que la fe tiene unas consecuencias, unas resonancias sociales. Y de hecho, pues el cristianismo ha ido transformando la sociedad y consiguiendo, como explicó Benedicto en el Colegio de los Bernardinos en París, unas consecuencias sociales que no se han producido en ninguna cultura, ninguna otra cultura fuera del cristianismo. La solidaridad, la ciencia, las universidades, la democracia. Pero Cristo no ha venido a eso. Eso es consecuencia, ¿verdad?, de una comprensión del ser humano y de la sociedad. Pero Él ha venido a liberarnos del pecado. Y como consecuencia de esa transformación, se darán multitud de liberaciones, ¿verdad?, en otros terrenos, pero sin perder de vista cuál es la misión esencial de nuestro Señor.